Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Un gusto andás? por tener tu tiempo para poder estar en el live. Así que, bueno, cualquier consulta o duda, vos me parás, me preguntás, y si no me escribís por el chat, lo que te sea más cómodo. Dale, 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 no hay drama. Este evento siempre lo grabamos, así que va a estar después publicado en YouTube y después mañana llega un correo para tener replay, porque mucha gente a veces se anota y no tiene tiempo y lo ve en el replay, que es a demanda, así que eso es lo más importante. Así que, Dale, bueno, empezamos. Eh, Todos los meses hacemos un evento con diferentes temáticas y este año quería empezar con algo que veíamos siempre, cada vez, cada consulta que últimamente vengo teniendo, por suerte, con diferentes empresas, es, bueno, cuando llega un mail de un proveedor, un cliente que necesita ver cómo es la postura de ciberseguridad que uno tiene. ¿Por qué? Porque uno quiere contratar un servicio o el cliente quiere comprarnos un servicio o un producto. Entonces ahí donde empieza a veces los problemas o las fricciones que yo veo, y eso impacta a veces en las ventas, en el negocio. Entonces, bueno, mira, es Leandro Ferrari y bueno, vengo trabajando ya hace varios años como CISO fraccional, o sea, ayudando a empresas en Latinoamérica y en el mundo generalmente, ayudando a fortalecer esa postura de ciberseguridad y no verla como algo esporádico, reactivo, sino, ok, se puede dar un enfoque distinto y hacerlo más proactivo, en el sentido de que cuando pasan las cosas o alguien pida algo, bueno, tener un marco, algo atrás, un framework que nos soporte y que nos ayude, ¿no? Así que la idea de esta charla es mostrar la problemática que estoy viendo, así a nivel general, mostrar también algunos tips o, sí, tips de errores que se cometen cuando alguien pide evidencia de ciberseguridad a una empresa o que recibe uno como empresa. Y después, bueno, ver eso cómo impacta en el negocio y también lo más importante es dar un enfoque nuevo, decir, bueno, a ver cómo esto lo podemos solucionar, cómo podemos afrontarlo y que no sea un problema, una piedra para el negocio, ¿no? Pues la ciberseguridad actualmente tiene que estar atada a la parte legal y al negocio y acompañar a toda la empresa a fortalecer todo eso y protegerla, que es lo más importante. Y a lo último, a lo cierre, la idea es mostrar algo, una tipo sorpresa, más que nada, es algo que empecé a hacer este año para las empresas en forma gratuita, así que quiera acceder, encantado, así que no hay problema. Pero bueno, vamos a empezar así no se nos va el tiempo y el tiempo de ustedes también es válido. Muchas veces, ya sí, 3 o 4 veces, ya en diciembre del año pasado, más que nada, de 2025, las consultas que me llegaron para hablar con las empresas, che, tengo este problema y todas tenían un punto en común, ¿no? Es, che, hay un cliente, un proveedor o un inversor que me está pidiendo cómo es mi postura de ciberseguridad, ¿no? A veces generalmente llego con un formulario o un Excel o como sea, muchas preguntas, a veces son 80, 120, dependiendo de lo que se necesite. Y bueno, en este caso es para hacerlo anónimo, pero hay una empresa B2B de software en Latinoamérica que tenía unos 60 empleados, vendía a clientes grandes, bueno, empezó a crecer y demás, y cuando empezó a recibir un correo de un cliente que para cerrar, bueno, un contrato nuevo, porque ya ese cliente cumplía con las normativas de ciberseguridad, pedían completar un cuestionario y a ver cómo era la postura de la empresa que se estaba adquiriendo el software. Bueno, ahí en ese cuestionario había un montón de preguntas, muchas veces del negocio, muchas veces de procesos, procedimientos o evidencias que pedían, y ahí donde esa empresa empezó a friccionar, ¿no? Por ejemplo, el equipo de ventas obviamente no sabe de responder esos temas técnicos. El área de IT a veces no tiene toda la información requerida para responder porque es algo más allá del área de IT, a veces más de un compendio de organización de IT, el área de ciberseguridad o la persona de ciberseguridad y el área de negocios. Y en este caso, o en muchos casos que vi, hay que tener cuidado en eso, es que la dirección, los directivos a veces por no tener conocimiento del impacto de todo esto, empezaron a responder que sí a muchos requerimientos de ese cuestionario, más que nada para cerrar el contrato y tenerlo ahí, no tener problemas, pero el problema es que el mentir, el no ser transparente, eso genera después una consecuencia futura, ¿no? Entonces, esto es lo que veo que muchas empresas quieren completar ese cuestionario, a veces no saben cómo o no tienen conocimiento y ante la duda empiezan a responder que sí, y a veces sin tener una visión completa
si respondes que sí, sabiendo que uno está falseando, sabes que lo tenés que trabajar en poco tiempo, ¿no? Entonces, la idea es ver ese tema, porque no es que el tema es mentir en el contrato, es que si uno miente en estas preguntas, después se nos mete en un tema más profundo, en tema legal, en tema de la relación con el cliente. Entonces ahí cuando se rompe la confianza, se puede caer los contratos y hasta haber problemas legales, ¿no? en todo eso. Entonces, lo que siempre repito, o que veo más que nada que se van repitiendo como situaciones similares en diferentes empresas o pymes, startups más que nada, es que piensa que tener herramientas, un firewall, no sé, un antivirus, cosas separaditas, piensa que con eso ya cubre todo y no es así, o sea, eso ayuda, son controles, pero uno lo que tiene que, eso no garantiza que te puedan aportar esas tools, evidencias o tener un proceso o tener un registro de lo que está pasando en el tiempo o saber cómo está a nivel de madurez de ciberseguridad como empresa. Son herramientas que están distribuidas por ahí, cada una hace su objetivo, pero en forma general uno no sabe dónde está parado, ¿no? Eso es lo más complicado. Entonces esto impacta en que uno no puede tener evidencia clara de todo lo que está pasando y cuando pide un cliente o un auditor o una aseguradora, nos piden como empresa una postura a ver cómo estamos, ahí es donde empieza a haber flanquezas y problemas para responder, ¿no? Entonces, la idea es, ok, no miremos de tener solamente herramientas distribuidas, la tenemos que tener porque son controles que tenemos que aplicar, pero son como la última parte bien técnica, pero lo que tenemos que empezar a generar es un sistema atrás que nos aporte procesos, procedimientos y un nivel de madurez orientado a los riesgos que tengamos como ciberseguridad en la empresa, para poder mejorar día a día y tener evidencias en el tiempo, cosa que cuando cae un cuestionario de este estilo, uno ya puede responder. Me pasó ahora con una empresa que estoy trabajando para Australia, que en realidad ellos mismos decían, mirá, me llegan todos los cuestionarios, sé que estoy flojo en algunas partes, pero bueno, no podían responder o no sabían cómo responder bien. Cuando empezamos un trabajo con esto que después les voy a comentar cómo puede ser el día de mañana, después de 4 meses cayó justo un cuestionario, me pidieron, che, ayuda, ¿podemos responder ahora cómo estamos? Ok, teniendo un sistema atrás que nos respalde con procedimientos, evidencias y registro y administrar todo por los riesgos cibernéticos, nos permitió mirar para el costado, tenemos todo esto, a ver qué nos piden. Habían como 10 preguntas en realidad en este caso, y la pudimos contestar todas y antes lo que antes podían responder no lo tienen implementado, ahora había un speech de un párrafo diciendo, mira, tenemos este proceso, tenemos esta evidencia, estamos trabajando con esto, estamos trabajando con lo otro, con lo cual da como visibilidad, la confianza y la transparencia del otro lado para el cliente de que, ok, esta empresa está tomando en serio la ciberseguridad y mis datos que estoy alojando ahí, por ejemplo. Entonces, esa confianza se construye. Así que eso es totalmente importante. ¿Y por qué digo muchas veces que pueden pedir estos cuestionarios? Por ahí le ha pasado, ¿no? Disparado externo, que estos problemas aparecen de un cliente o una auditoría o una aseguradora, ¿no? De ciberseguridad para empresas, es porque cada uno pide diferentes cosas, ¿no? Un cliente de enterprise eh, pregunta directamente, solicitan cuestionarios, preguntas si hay logs, si hay políticas o responsables en cuanto a la ciberseguridad o responsables a cuanto pasa algo, cómo ellos se desarrollan, ¿no? El tema de auditorías, ahí requieren por ahí un poquito más son más exhaustivos porque requieren, además de verificar los procesos, los procedimientos y los registros, también te piden evidencias y responsables claros de quién se hace cargo de qué cuando pasa algo. Por ejemplo, hay un problema de infección de ransomware y la empresa se paraliza. Bueno, ¿quién se hace cargo de ese proyecto para actuar como incident response? Entonces ahí tiene que estar claro en documento y estar simulado en el tiempo. Bueno, eso después se puede ver. El tema de aseguradoras, también cuando una empresa quiere contratar un seguro, como lo hace con un seguro de auto, también se puede hacer con un seguro para una empresa en tema de temas de ciberseguridad. ¿Para qué? Para salvaguardar y recuperar un poco ese dinero que se pierde, obviamente, cuando hay un problema, un desastre.
cibernético, las aseguradoras también exigen cosas mínimas, si hay políticas, si hay pruebas de control de acceso, si hay backups y respaldo que se puedan recuperar. ¿Pero por qué? Porque eso define también la prima del seguro que te van a dar. Entonces, si uno quiere contratar un seguro de ciberseguridad para una empresa y tengo los mínimos controles que ellos piden, que son 6 o 7, que son los mínimos, perfecto, te dan la prima de acuerdo a lo que a tu empresa. Ahora, si vos empezás a no poder responder con eso, la prima va a ser más cara, obviamente. ¿Por qué? Porque te faltan esos procesos, pero ellos te dicen, ok, te doy el seguro, pero en este año lo tenés que solucionar. Así que es como que a veces el problema se dispara por diferentes situaciones, ¿no? Eso es lo más loco. Así que los errores más frecuentes que veo en cada uno de estos ejemplos que me ha pasado como experiencia de cada empresa, específicamente pymes y startups, porque están ahí creciendo y metiéndose en la vorágine del Internet y crecimiento del negocio, es responder que sí a todo en el formulario del cuestionario que se pide para evitar perder el negocio o el cliente sin verificar nada. Eso es lo peor que puede pasar porque eso después impacta en temas legales y en la transparencia y la confianza con el cliente. Si, obviamente, si pasa algo y después yo no puedo responder que dije que sí y en realidad era mentira, ahí es un problema, ¿no? Después, cómo ese formulario se completa, ¿no? Una cosa que sea completa en forma conjunta entre la persona que está encargada de ciberseguridad, el CEO o la parte directiva, la parte legal, entre todos se pueden completar el formulario. Y a veces ese formulario se destina por algo, hacerlo bien rápido a alguien que por ahí no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo, ¿no? Eso es bastante complicado y pasa, ¿no? Eh, a veces se contesta en cada ítem, por ejemplo, esto lo veo con el proveedor o no aplica, en realidad capaz no se verifica específicamente si ese requisito es real o no, lo que está pidiendo, ¿no? Y algo interesante que a veces nunca pasa es que no se guardan las copias de la respuesta que se hicieron del formulario, no se guardan las copias, se tiran o se eliminan y bueno, es un tema, ¿no? Y además de generar estos riesgos técnicos y comerciales y legales, el tema es la confianza y el incumplimiento que uno tiene contra el cliente o contra la otra parte, ¿no? Eso es lo más importante porque eso cuando se deja ver, ya cuando uno pierde la confianza, ya después es difícil de volver para atrás, ¿no? Es complicado. Y lo que en realidad vamos a ver de que realmente se pide en esos cuestionarios, lo que nos exigen cuando uno empieza a crecer como empresa, como pyme, que nos exigen los proveedores, los clientes, los aseguradores. Che, ¿tienen políticas formales? ¿Tienen evidencia de las cosas que están haciendo? Eh, ¿Hay responsables atrás que se encargan de cada proyecto de ciberseguridad y demás? Entonces, ellos lo que quieren saber es que haya un proceso, que haya un sistema. ¿Para qué? Para que si uno contrata una aplicación, un servicio de esa empresa, tengan la confianza necesaria para decir, ok, yo tengo mis datos ahí, lo utilizo, tipo un CRM, y bueno, yo confío que esta empresa pasa por estos procesos. Entonces, es distinto a no tener nada, porque si el día de mañana si hay un problema de ciberseguridad, una vulnerabilidad, un data breach de información confidencial de los clientes, ahí ya es otro tema, ¿no? Se empieza a disparar otros temas más complicados para la empresa. Así que lo que vimos hoy es, el error más común es que las herramientas que uno piensa que tiene, como un firewall, un antivirus o diferentes sistemas implementados esporádicamente, no es un sistema. ¿Por qué? Porque las herramientas son soluciones que sí, tenemos que tenerlas. Son cosas sueltitas dando vueltas por ahí. Te pueden dar una evidencia de cosas dispares, pero no en forma completa. Lo que uno, si hacemos un encuadre distinto, tener un sistema tipo un framework que nos permita tener procedimientos, procesos, evidencia y los registros. Entonces eso en el tiempo da una robustez. ¿Y por qué? Porque cuando uno empieza a hablar de sistemas, del tema de implementar un sistema de madurez en ciberseguridad, uno tiene que pensar en los riesgos que tiene ese negocio en tema de ciberseguridad y aplicar esos riesgos a diferentes proyectos. Entonces, uno cuando pide un budget, que es obviamente
dinero para poder llevar a cabo diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque uno conoce los riesgos que puede afectar a la empresa y de ahí se desprenden los proyectos y ahí terminan en controles que terminan siendo las herramientas que uno tiene que utilizar. Pero es como, piénsenlo que es empezar a verlo desde arriba, una gobernanza, ¿no? De ver, che, ¿qué tengo? ¿Cómo son los riesgos de la empresa en temas de ciberseguridad? Y ahí alinear el negocio con la ciberseguridad, y eso más lo legal, eso va todo de la mano. Son tres ejes que se tienen que ir moviendo punto y a punto. Entonces, armé una listita así bien simple de lo que generalmente se pide. Entonces, por ejemplo, acá les dejo, tipo checklist, ¿no? Para que lo hagan mental, no es que es tipo una hoja de ruta. Es, ¿qué pasa si yo, ustedes pueden leer estos ítems de, usted, por ejemplo, piénsenlo en su empresa, che, ¿usan el MFA en correos, VPN, paneles cloud, accesos críticos? Ok, si lo usan, joya. Si no lo usan, una X, por ejemplo, tiene un documento sencillo de políticas de seguridad claras, si lo tiene o no. Fíjense que cada una de estas preguntas, si responden que no las tienen en tres o más, es porque, ok, guarda que si alguien pide algo, algunas de estas cosas te están faltando y está bueno que empiecen a pensar en cómo mejorarlas en el día a día o meterlas en el roadmap en 30, 60 días para poder trabajarlo con el área correspondiente. Así que es importante tener tipo un mini checklist de, che, a ver, cómo estamos, si mínimamente, por ejemplo, una aseguradora puede preguntar esto, a ver qué tienen, qué no tienen, y si uno no tiene nada de esto, bueno, hay que trabajar, no, no pasa nada. Si uno tiene todo, es un poquito mejor, pero son como el inicio, ¿no? Como decir, ok, algo tengo. Y el tema es que estéticamente casi el 90% de las pymes no cuentan con un plan formal de ciberseguridad. Por esto es porque pues, son chiquitos, obviamente, no tienen, tienen poco equipo, no tienen, de todas las pymes y LATAM que ayudé y hablé, obviamente no tienen el equipo técnico, no tienen recursos, no tienen dinero a veces, porque son chiquitas y están escalando. O cuando escalan muy rápido, se pasa de rosca en el sentido de que nadie ve el tema de la ciberseguridad como algo de estrategia y cuando llegan a nivel de inversores, a nivel de clientes grandes, ahí empieza a frenarse la cosa porque hay que empezar a mirar para atrás y decir, hicimos un camino un año y no nos dimos cuenta que la estrategia como ciberseguridad no la tuvimos en cuenta en el negocio y ahí donde empieza a haber fricciones, ¿no? Así que acá lo que les vengo a plantear es empezar a verlo como un sistema que uno puede implementar en la empresa y lo más importante es saber dónde están parados, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, lo que uno tiene que hacer es la ciberseguridad verla como un sistema. Primero tener un tema de gobernanza, de saber bien detalladamente cada empresa es diferente, pero ver, bueno, qué roles existen, cuáles son las responsabilidades, las prioridades alineadas al negocio. Después tenemos que analizar los riesgos de ciberseguridad, el top 10 de los riesgos que aplica a cada empresa según la industria, y ahí alinear proyectos y esos proyectos después terminan en herramientas o en procesos técnicos. Y lo más importante es que en el tiempo uno puede tener registro de evidencias de cada cosa que pasa, métricas, y eso es lo que nos permite apoyarnos a ver cómo estamos hoy y en el mes a mes cómo vamos yendo, mejor o peor, porque dependiendo de cómo nos vamos con las métricas, uno con datos puede decidir. Si yo sé cómo estoy parado hoy, mañana puedo decir, bueno, voy bien, mal, y si no, tengo que ajustar algunos controles, no pasa nada, así que son todo importante. Y después lo que se ve, bueno, tener procesos que serían flujos, políticas que se alinea a la gobernanza para que todo esto de ciberseguridad se alinee al negocio y a la parte legal. Eso es lo más importante, porque de nada sirve tener la ciberseguridad como área que vaya sola si atrás no está alineado al negocio. Entonces va todo de la mano. Eso es lo más importante. Lo que empecé a armar el año pasado fue, eh, más que nada porque vi que muchas pymes me pedían consultoría o penetration test y demás, y yo dije, bueno, pero eso es buenísimo, pero no alcanza con eso cuando veía que atrás me faltaba un montón de cosas. Entonces, cuando uno quería presentarles, certificar promedio un consultor en una ISO 27001 o cualquier otra norma, o alinear nada más, es como que se la hacía obviamente costoso, se asustaban obviamente no tenían recursos, obviamente no tenían el dinero para afrontar todo eso, con lo cual ahí
dije, ok, acá falta algo práctico en el medio antes de que el día de mañana la empresa quiera hacer compliance a una norma o certificar, algo en el medio bien práctico para ayudar a las pymes y startups. Entonces lo que hice fue un framework que son, realmente lo alineé a 6 niveles. Esos 6 niveles, lo que corresponde, están alineados a diferentes controles, alineados, lo hice alinear con la ISO 27001. Entonces ahí hice 6 niveles y generalmente cada empresa puede empezar en el nivel 1 o 2, pero lo interesante es saber dónde están parados al inicio. Porque cada nivel que uno va madurando es porque se van agregando cosas. Por ejemplo, en muchas de las empresas que estuve auditando estaban a nivel básico, que eran controles sueltos, documentación chiquitita y desactualizada, y no sabían nada de los riesgos. ¿Qué pasa? Después de trabajar, después de 4 o 6 meses, uno lo puede llevar a un nivel 3 o 4, que cuando, por ejemplo, en nivel 4 uno ya tiene controles integrados, tiene métricas de seguimiento, reducís los incidentes, pues lo estás monitoreando, lo estás viendo, estás simulando. Entonces uno tiene ya un trabajo y una visibilidad de todo de qué es las amenazas de ciberseguridad en la empresa, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces empecé a implementar este framework que me resultó práctico porque era algo bien, che, ¿dónde estamos parados? ¿Y a dónde nos alineamos? A ver, ¿a qué norma? Bueno, ok, vamos a la ISO 26001. No es para hacer compliance, no es para certificar, sino para alinearnos, con lo cual eso empieza a haber un trabajo, que el día de mañana, si la empresa necesita certificar o hacer compliance de verdad, ya tiene un trabajo realizado y el gap es bastante chiquitito. ¿Por qué? Porque uno lo trabaja con un framework así, o con cualquier otro, y alinea, uno empieza ya alineándose a una norma X. Así que es lo más importante. Y lo que estuve viendo con este framework, que lo hice genérico, que no es más que parecido a lo demás, pero bien práctico, es eh, que últimamente tuve que alinear este framework con un acordeón, ¿no? A veces tuve que alinearlo con una empresa por la ISO 27001, a veces con una empresa de Estados Unidos, alinearlo al SOC 2, dependiendo de lo que se necesite, uno puede alinear diferentes normas. Eso es bastante interesante. Y quería comentarles que resuelve tener un sistema así, o sea, no solamente este, cualquier uno que lo haga un poco más formal para su empresa. Lo más importante es que, como número uno, es que uno tiene al principio la foto, a ver cómo estamos, estamos acá parados, listo. Entonces ahí uno empieza a ver si estamos parados acá, bueno, a ver cuáles son los riesgos que tenemos como en temas de ciberseguridad para esta empresa, y uno empieza a ver proyectos que se van saliendo de esos riesgos que uno va enumerando, y después de ahí se puede armar un roadmap de 3 6 90 días, lo que se necesite, para poder trabajar y mejorar la ciberseguridad. Entonces empieza a haber un sistema, ¿no? A ver, veo cómo estoy, veo los riesgos y ahí implemento los proyectos para mejorar esos riesgos y mitigarlos. Y lo más importante es que teniendo esta información, uno ya tiene procedimientos, documentación, evidencias, ya después empieza a haber un lenguaje común entre el negocio de la empresa, IT y ciberseguridad y legales. Entonces eso da más fluidez en el tema de que cuando alguien pide algo de evidencias para un formulario o algo, para llenar un cuestionario, uno ya tenga la información, y a veces cuando esa información, por ejemplo, falta algo implementar, ok, tengo el 80% implementado, me falta este 20%, pero lo voy a trabajar este año. Ya que tenés esa visibilidad, eh, a la otra parte le das tranquilidad y le das visibilidad de tiempo de estoy acá, pero voy a hacer este caminito. Entonces, eso genera que hay menos fricción cuando hay que llenar un cuestionario, hay menos fricción cuando alguien pide algo, menos fricción cuando hay una auditoría, y entonces todas las cierres de venta o cierres de contratos se hacen más rápido. ¿Pero por qué? Porque a veces ha pasado que se han caído contratos por no poder responder un cuestionario, pero obviamente porque nadie va a comprar a nadie a nada o contratar un servicio a un proveedor si no cumple con estándares comunes que se piden en la industria de ahora, ¿no? Eso es lo interesante. Y lo que vengo yo machacando en cada vez que hablo con alguien es, guarda, hay que tener cuidado, no solamente implementar un framework así, un sistema, sino cualquiera. A veces la ruta común que hacen, como para hacer un atajo, es
che, lo implementamos directamente, implementamos la herramienta, tool, bla, bla, bla. No, pará. No, porque si uno empieza a implementar cosas que te piden por cada control de una norma o de uno que quiere mitigar un riesgo, bueno, podemos pasar años y vidas y el dinero de la empresa tampoco da para que se diluya en controles que no se evaluaron. Entonces, lo que uno tiene que hacer es evaluar los riesgos, evaluar las prioridades y de ahí tenemos que ver qué proyectos podemos alinear de acuerdo al presupuesto que tengamos en la empresa, ¿no? Eso es lo más importante y de ahí se puede hacer proyectos que se hagan en un mes, en 2 meses, en 3 meses, un año, no importa, la idea es hacer un camino. Así que esa implementación directa diría que eso es lo que más falla. O sea, hacer todo de una pa, sin evaluar, sin tomar prioridad, riesgo y demás. Lo que se hace comúnmente, o lo que yo estoy haciendo más que nada, es, ok, hagamos una evaluación inicial de cómo está la empresa hoy. Vemos cómo está una auditoría de cómo está el nivel de proceso, requisitos, evidencias, vemos los riesgos y vemos a cuánto estamos a ver, de acá a un año a cumplimentar o alinearnos a una norma o a un nivel. Entonces ahí aparece algo importante. Aparece dónde estoy parado y el mapa de hoja de ruta que tengo que tener de acá a un año, por ejemplo, para hacer diferentes proyectos. ¿Para qué? Para mejorar mes a mes la postura de ciberseguridad. Obviamente que estas prioridades tienen que estar basadas en el impacto que tiene en el negocio y los riesgos reales, ¿no? Por ejemplo, si el riesgo de una empresa es bien crítico, se puede infectar de ransomware la empresa, ¿por qué? Porque no hay nada hecho de protección, entonces esa es prioridad número uno, el riesgo es totalmente alto, entonces ahí se disparan diferentes proyectos, por ejemplo, eh, hacer simulaciones de phishing contra los empleados, capacitarlos, enseñarles cuándo es un phishing, cuándo no, cuándo hay que responder un correo, cuándo no, cómo la forma de trabajar, o sea, no dejar servicios abiertos en Internet y que se conecte todo el mundo y por ahí también puede venir un ransomware. Entonces, fíjense que hay que evaluar primero el riesgo, la prioridad del negocio y después ahí recién empezar a ver qué proyectos podemos hacer de acuerdo al presupuesto y atajar y empezar a mitigar los riesgos. Y eso también te da como evidencia, ¿para qué? Para después hablar con el directorio y pedir más dinero. ¿Por qué? Porque el día de mañana necesitamos hacer más proyectos, entonces si uno trabaja en lo que son más críticos y con prioridades bien altas, uno tiene un impacto de mitigación mucho más alto, entonces el negocio lo puede ver y ahí donde empieza a funcionar la cosa. Eh, y la ejecución, que sería eh, implementar los controles, ok, ahí implementamos un antivirus, un firewall, lo que se necesite, controles y demás, monitoreo, pero todo atado a las prioridades, los riesgos de lo que definimos en la foto que hicimos inicialmente y en los riesgos que estamos detectando. Que eso sería el mapita o el camino que hay que seguir, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, lo que empecé a hacer este año para las empresas es tipo un initial gap, es evaluación rápida de cómo está la empresa actualmente, ver en qué situación está a nivel del 1 al 6, del nivel del framework, a ver, está en nivel 1, 2, bueno, ok, para llegar al nivel 4 tenemos que hacer este caminito, de acuerdo a los riesgos, las prioridades. Entonces, es algo muy útil porque te da visibilidad dónde están parados y a dónde tenemos que ir. Eso es lo más importante. Lo que sí no es un proyecto de implementación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una auditoría de cómo está implementado, porque yo no puedo implementar algo que no sé. Entonces, uno tiene que analizar, auditar, y de ahí, de acuerdo a los riesgos, las prioridades, cuáles son los proyectos que después se van a implementar por la empresa, o por el consultor, o por nosotros, o por lo que alguien necesita. Así que eso es importante. Y lo que empecé a incluir en este Initial Gap, que yo lo llamé como algo importante de kickoff para cualquier auditoría es el diagnóstico de evaluar este nivel actual de cómo está la empresa, hacer un listado del top 10 de los riesgos que tiene de acuerdo a la empresa y cómo es su industria, y priorizar las amenazas que están impactando el negocio lo más altas posibles. Entonces de ahí sale un roadmap de 3 6 90 días para hacer un plan, un roadmap a trabajar.
Y eso le queda a la empresa o a a los directivos decir, ah, mira, estoy en este nivel, pero bueno, puedo trabajar acá 3, 4 meses para que en ese momento tengamos más maduro nuestro sistema y podamos responder ante exigencias externas. Y lo importante es que se entregan informes ejecutivos que son reutilizables para diferentes áreas. Por ejemplo, más que nada quería explicarles. Generalmente cuando hacemos un tipo de auditoría de estas, para ver cómo están parados, cómo está la pyme o la startup parada actualmente, se entrega un resumen ejecutivo, una matriz de riesgo, un roadmap, un pack de evidencias iniciales, cada uno de estos deliverables se utilizan para diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el resumen ejecutivo se puede utilizar para ventas, para demostrar de que, che, estoy trabajando en esto, estoy por acá, tengo un camino a seguir y voy a trabajar en estos proyectos. La matriz de riesgos va a servir para, si alguien pide auditoría, y mira, tengo evidencia que tengo estos riesgos, voy a trabajar en estos proyectos y lo estoy evaluando mes a mes. Por ejemplo, el ROMA de 360-90 días puede servir como justificación a las aseguradoras cuando uno no llega a cumplir con todos los requisitos que te piden, ya te dan un aporte de, ah, mirá, pero van a trabajar en este tiempo en todos estos proyectos que ahí la prima va a bajar del seguro porque están trabajando obviamente, en requisitos que se han pedido. Y así, por ejemplo, la lista de controles que la empresa tiene actualmente y que falta cumplimentar para alinearse a un nivel o una norma, eso ya empieza a verse como una gobernanza de, ah, a ver, estoy parado acá, tengo estos controles, los tengo que ordenar un poquito, pero me faltan todo esto que después lo voy trabajando en el roadmap. Así que esos son los que empecé a entregar yo como informes en un Initial Gap como servicio, ¿no? Y el mapa que tienen que ver ustedes es si ustedes hacen una auditoría inicial que identifica esas brechas actuales, cómo estamos ahora y a dónde tenemos que ir, después fíjense que la evolución de eso es, ok, no es salir corriendo e implementar todo, no, 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 no. Ahí se hace la discusión de los riesgos, las prioridades, ok, con el CEO, el CEO, el CTO, el gerente, o lo que necesiten hablar dentro de la empresa. Ahí ya se tienen una idea de los proyectos a trabajar y ahí se decide qué proyectos, de acuerdo a los riesgos, uno puede aportar mejoras y mitigar esos riesgos de acuerdo al presupuesto de la empresa, ¿no? Entonces, ahí sí uno empieza a ejecutar en forma priorizada. Entonces, uno tiene bien ordenado qué proyecto tiene que ejecutar, en qué tiempo, de acuerdo a los presupuestos, de acuerdo a las aprobaciones del gerente, porque ya el gerente ya sabe los riesgos que tiene. O sea, si yo no quiero que mi empresa se paralice por una infección de ransomware, va a tomar en cuenta que tiene que generar concientización de los usuarios, enseñanzas, simulaciones, que funcionen bien los resguardo de datos, que haya simulaciones de disaster recovery. Hay un montón de proyectitos ahí dando vueltas que son los primeros que hay que tener en cuenta si el top número uno de riesgo para una amenaza de esa empresa es el ransomware o el phishing, entonces hay que atajarlos con un montón de proyectos distintos para minimizar el impacto, ¿no? Que eso es lo más importante. Y yo hice este Initial Gap y todo el framework específicamente para algo puntual, para cuando una empresa está ahí en crecimiento, eh, y empieza a haber esa presión externa a aseguradoras, proveedores y clientes. Entonces ahí está hecho para eso. Lo que siempre dejamos en claro que estas auditorías que siempre uno hace o ustedes lo pueden hacer es, estos servicios no buscan que uno en un día pueda solucionar todo, no, es un camino de 3, 4, 6 meses. El inicial es, che, ¿dónde estamos parados? Que es algo primordial. Entonces, el que quiere resultados inmediatos de implementar todo ya es imposible, porque hay que hacerlo de acuerdo a los riesgos, de acuerdo al negocio, que es lo más importante, y al presupuesto y a los tiempos. Después, puede pasar que hay SEO o empresas que todavía no están tan maduras y no quieren mirar los riesgos, no los ven. Entonces, eh, este servicio no sirve porque ya va en contra de lo que ellos todavía no están maduros o no están en esa posición de aceptar los riesgos y tomar decisiones, que es lo más importante. Uno como fractional CISO o como asesor o consultor es tomar decisiones, auditar y decir estos son los riesgos y hay que ir por este camino. Ahora, si del otro lado no hay una
política de que dejen de ayudarse, ya ahí se fricciona porque no funciona la cosa. Tiene que ser una ida y vuelta entre el área de ciberseguridad o el consultor, el negocio y las áreas pertinentes como el legal también. Y lo que siempre que empecé a hacer este año es darles la oportunidad a cualquier pyme, startup, tener una consultoría inicial conmigo, gratis, para charlar uno a uno, más que nada. Esto es gratis, es darme tiempo a mí. Abro varios slots en la semana, generalmente, pero poquitos, pero más que nada para concentrarme yo media hora con alguien de la empresa, uno a uno, a hablar de las problemáticas, cómo están. Y en esa agenda ustedes se pueden agendar conmigo, se envía también, además de la fecha que ustedes eligen cuando quieren, un formulario se puede completar en 5 minutos, eso me da la idea de 20 preguntas, más que nada saber en qué situación, de acuerdo a ustedes cómo lo ven, están de su empresa. ¿Qué hago con eso yo? Hago un mini informe, entonces antes de la reunión, de la Meet, se le envía a ustedes en el mismo día o al día siguiente un mini informe de acuerdo a lo que respondía en ese formulario, un informe de diagnóstico chiquitito, que sería un inicial gap, pero bien a prueba de acuerdo a ustedes como lo ven. Entonces ahí nos da la posibilidad de hablar en la Meet algo importante, que es, che, ¿ustedes cómo están percibiendo el nivel de madurez? De las últimas que hice, estaban percibidos en el uno y 2 del nivel, buenísimo, porque generalmente es eso. Y lo bueno es que ahí damos en ese mini informe hay un resumen técnico y gerencial, y hay tres riesgos de acuerdo al tipo de industria, la empresa que se pueden mitigar y que están expuestas a esa empresa, así como por defecto. Y después unos 10 o 5 proyectos, dependiendo de cada empresa, que pueden trabajar ahora ya, de acuerdo a lo que ustedes respondieron en el informe. Después hay que verificarlo, pero la idea es que se lleven un mini informe en una Meet, charlar uno a uno de qué están viendo, qué problemática tienen, y ese mini informe le da ya una visibilidad, ya con eso le dan visibilidad de los tres riesgos que tienen como empresa, como industria, y un roadmap de 5 proyectos que pueden trabajar ahora para mitigar esa problemática. Y después se verá si uno quiere seguir o no a un initial gap bien profundo para saber bien en todo lo que uno puede trabajar. Así que esto es consultar sin cargo, es lo más importante saber dónde están parados. Y siempre la pregunta que hago es, si un cliente de Enterprise te pide evidencia de su postura de ciberseguridad, si lo podrías responder en 48 horas. Con lo cual, si uno tiene un sistema atrás implementado y sabe qué está hablando, lo puede responder en 48 horas. Cuando no lo puede responder es porque por ahí falta un poco de timing o más info para tener un sistema más que nada, una postura de ciberseguridad bien integral y estratégica en la empresa, ¿no? Así que bueno, esta es la idea de tener este evento, de llevar un poco de concientización, de llevarlos a que si quieren tener una consultoría gratuita y un mini diagnóstico, bienvenido sea, si no, cuando ustedes necesiten o cuando estén en su tiempo. Y bueno, pueden visitarnos en nuestra página www.talsoft.com.ar y bueno, no sé, aprovechar Ángel, si tenés ganas, preguntas, respuestas, como que esto lo corta esta parte de sesiones y preguntas y respuestas, porque bueno, están hablando ustedes, pero más que nada para si lo subo a YouTube, esta parte para que estén tranquilos, la corto, ¿no? No, no, igual yo no tengo drama, o sea, no tengo vergüenza todavía, dijo. No, vale. No, o sea, está interesante, está